Eli, Rocío, Pablo, y ahí en el chat, ¿qué características le han comentado del diezmo? ¿Qué diferencia hay entre el diezmo y la ofrenda, por ejemplo? Ok. Mira, yo mi conocimiento del diezmo, lo que he escuchado, no solamente en las iglesias donde yo he estado, sino en general, es el porcentaje que le pertenece a Dios de tu sueldo, es un porcentaje establecido, y un hijo de Dios que está consagrado y que camina con Cristo debe mantener su diezmo al día. Es una parte que le pertenece a Dios. No solamente te estamos pidiendo esto porque este es dinero de Dios, sino que además tenemos que mantener el ministerio. ¿Cómo se mantiene la iglesia? ¿Cómo se mantiene la estructura? ¿Cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga el alquiler del lugar? Todos esos, gastos que requiere tener un templo donde se reúnan las personas, de algún lado tienen que ser saldados. No se hablaba mucho del tema en la iglesia, ni de diezmo ni de ofrenda. Nunca se obligó a dar el diezmo en mi iglesia, pero yo te voy a contar lo que yo creía que era. El diezmo debe ser lo que no le tenemos que robar a Dios, lo que le pertenece a Dios. Es como si sería como un agradecimiento a Dios de todo lo que nos da. Bueno, yo le doy el diezmo porque todo lo que me da le pertenece a Él, le doy ese 10%. Bien. Es como una obligación, como si el diezmo lo daríamos por una obligación y a la ofrenda lo daríamos de corazón. No estaba bien tomado el diezmo en la iglesia y que por eso no se mencionaba y no se hablaba mucho de eso. Claro. Que también me parece incorrecto porque en realidad se tendría que decir por qué por qué toda la vida lo vimos mal. Claro. Y que se hable, aunque estuvo mal, que se hable que estuvo mal. Exacto. Bueno, ahí también están dejando en el chat, están poniendo, si no le das el diezmo, le estás robando a Dios. También, una frase muy usada. Hay gente que te va a amenazar con eso y hay otra persona que te va a decir, mirá, no tenés que ser, avaro. Todo ese dinero le pertenece a Dios y Dios solamente te pide el 10%. ¿Por qué no dárselo? Creo que es un buen curro que ha usado la iglesia para mantener una estructura edilicia, de servicios, de lo que se quiera. Bueno, vamos a agarrarnos de esto como si fuera un aprovechamiento de muchas iglesias, decir, no importa, se entiende que no está mal, pero vamos a meterlo en la bolsa como para que la gente diga, bueno, no, se sienta esa responsabilidad y esa culpabilidad que si no lo hace está mal delante de Dios. Cuando se mete esta cuestión espiritual en el diezmo, esta cuestión de tenés que dar porque vos no sabés el poder que tiene el dar, y claro, si vos das el diezmo, lo que Dios siempre hoy buscando te dio, un beneficio a cambio, mañana va a venir quintuplicado, porque ponerle esa connotación espiritual, a mí eso es lo que me saca mal, porque esta cuestión de decir, literalmente estás actuando por obras. Y fíjense un patrón que sucede, y es que en cada congregación, cuando se habla del diezmo, los discursos son parecidos pero diferentes. En algunas es obligación, en otras no es obligación, en algunas es bíblico, en otras no es bíblico. Cuando un concepto varía tanto de cómo se enseña de un lugar, cómo se enseña en otro, tiene que ver con que claramente el fundamento no es certero, no es preciso. Claro. Partiendo de este punto es que vamos a ver de dónde sale la idea del diezmo. Porque Bien. la pregunta es, ¿cómo llega el diezmo a las iglesias? La mayoría te dice lo sacamos de la Biblia. Claro. De hecho, la idea del diezmo la heredás de la Biblia, porque Claro. los libros donde aparecen son los libros bíblicos. Claro. Bueno, el punto está en entender que cuando la Biblia habla de diezmo, no siempre está hablando de lo mismo. Puede estar refiriéndose a diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque hay que partir de la siguiente base. El diezmo es un sistema de fraccionamiento. Es sacar una parte de un total o una parte de otra parte. Sí. O sea, es un sistema de fraccionamiento, es una cuenta muy sencilla que desde los tiempos de la antigüedad se utilizaba muchísimo. ¿Por qué? No había que ser el más científico del mundo para poder contar de 1 a 10 y separar el número 10. Claro. Básicamente eso es el diezmo. Entonces, el diezmo no solamente aplicaba para cuestiones espirituales. El diezmo se podía utilizar para cualquier tipo de transacción que requisiere sacar el 10% de un total. Entender que el diezmo es un sistema de fraccionamiento es lo que nos va a hacer entender por qué se utilizaba para tantas cosas diferentes en la Biblia. Porque, ¿qué pasa? Uno dice, tenés que dar, no, un diezmo. Te dicen, tenés que dar el diezmo. Claro. ¿Cuál es el diezmo que tenés que dar? El que dice la Biblia. ¿Y cuál es el diezmo que dice la Biblia? Porque hay muchos. La gran mayoría no lo sabe esto. Claro. La gran mayoría piensa que la Biblia habla de un diezmo, que es el diezmo que vos separás el 10% de tu sueldo mensual. Vamos a ver qué diezmos hay. Ok. Nosotros sabemos que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Sí. Nosotros sabemos que esa división de Antiguo y Nuevo Testamento tiene que ver con algo, no es que está ahí porque sí. El Antiguo Testamento tiene una característica en común, y es que la Biblia se centra en la historia de una nación, de un pueblo, de un país. ¿Sí? Es Israel. Después es Israel y Judá, por de ahí viene la palabra judío. Depende de qué estado de la historia lo encontrás al relato bíblico. Puede que se trate de un pueblo, puede que se trate de una nación subyugada, puede que se trate de un reino, puede que se trate de una nación gobernada por caudillos, pero en todo caso te está relatando la historia de un país.
En el Génesis, por ejemplo, te va a relatar la historia de cómo nace ese país. Empezando desde Adán y Eva, pasando por el padre de Israel, que es Abraham. Y siempre está centrada en un país, en una nación. Por lo tanto, la manera de relacionarse con Dios en el relato bíblico, en el Antiguo Testamento, tiene que ver Dios hablándole a un país, a una nación. Entonces, partiendo de esta base, que esa es la gran diferencia, en el Nuevo Testamento Dios ya no va a centrarse en un país, sino que va a centrarse en la iglesia, por ejemplo, donde está conformada por personas de muchos países, de muchos lugares diferentes. Por lo tanto, sería muy difícil hablar nacionalmente. Okay. Depende si vivís en Argentina, tenés determinada ley, determinada constitución. Si vivís en otro país, depende en qué época leías a la Biblia, podía tratarse de un estilo de gobierno, de un estilo diferente. ¿Ven? Son dos tiempos diferentes, dos tratos diferentes. Alguno dirá, pero Dios no cambia, la típica. Ah, sí. Pero la humanidad sí cambia. Claro. Entonces el trato de Dios va cambiando según la humanidad va cambiando. Entonces, vamos a ver de dónde sale el diezmo. La primera vez que va a aparecer el diezmo, va a aparecer antes de que exista Israel. Ok. Por lo tanto, este es un argumento muy común que dicen, ven que el diezmo no es solamente de la ley de Israel, porque se diezmaba desde antes que exista la ley. Por ende, ya está. No se trata de cumplir la ley. Estuvo siempre y va a estar siempre. Diezmo. Exactamente. Vamos a leer Génesis 14 del 17 al 23. Después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que era la llanura del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Elohim, sacó pan y vino. Y él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por Elohim, poseedor del cielo y tierra. Bendito sea Elohim, quien entregó a tus adversarios en tus manos y le entregó el diezmo de todo. Hasta el 23. Y dijo el rey de Sodoma a Abraham, dame la gente y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Elohim, poseedor de cielo y tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia, pero para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Es la primera vez que va a mencionarse el diezmo en un relato bíblico. Y el contexto de este pasaje es que Abraham, el padre de la fe, el padre de Israel, por ejemplo, va a rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado por una nación enemiga junto a un ejército. Gana la batalla, o sea, gana la guerra y se lleva un botín de guerra, pero Abraham dice, no quiero que me... No necesito mi parte del botín. El tema es que en el camino de regreso a su casa se encuentra con un tal Melquisedec, que es una figura muy misteriosa en la Biblia. Sí. Algunos piensan que es una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Otros dicen que es una referencia a Jesús, pero no necesariamente. Lo importante es que aparece una persona a la cual él reconoce una autoridad espiritual. Y entonces él dice, che, te voy a ofrendar el 10% de mi botín de guerra. Él saca la 10ª parte y se la entrega a este tal Melquisedec. Ese es el único diezmo mencionado en Abraham que lo hizo de un botín de guerra y que lo hizo de manera voluntaria cuando se encuentra con esta figura. Básicamente es esto, Abraham rechazando el botín de guerra, solamente llevándose el 10% del botín de guerra para dárselo a Melquisedec. Sí. Exacto. Acá viene la primera pregunta. ¿Este es el diezmo que se da en las iglesias? No. ¿Por qué no? Porque se lo dio una sola vez. ¿Y por qué más? Porque no es un botín de guerra lo que tenemos que dar. Ahí está. Sencillamente utilizó el sistema del diezmo, que era un sistema de fraccionamiento utilizado para fines religiosos o no. Y de ese botín de guerra decidió ofrendar una parte. Ahí va, Por lo tanto, utilizar este pasaje como argumento no sirve de que el diezmo se daba por fuera de la ley. Aparte se lo dio una sola vez. También se lo puede dar una sola vez y ya está. Como pero acá está el asunto. Que se lo dio una sola vez. Tampoco coincidiría en que se está dando el 10% de un sueldo mensual, por ejemplo. Claro, no. Era de algo que ganó. Era un botín de guerra, literalmente. O sea, lo que se llevó de la batalla con los enemigos, lo sacó la 10ª parte. ¿Y dónde más aparece el diezmo por fuera de la ley? Bueno, resulta que el nieto de Abraham, Jacob, estoy hablando, quien luego se va a llamar Israel, en un momento, ¿se acuerdan que él tiene un hermano gemelo que le robó la primogenitura? ¿Se acuerdan de esa historia? En uno de esos viajes que él estaba haciendo, él realmente se fue con lo que tenía. Entonces en un momento le dice al Señor, acá necesito que me proveas. Estoy en Pampa y las vías. Y él le hace una promesa a Dios. Entonces poneme Pablo Génesis 28, 22, es un solo versículo en este caso.
Esto es algo que le nació a Jacob diciéndoselo a Dios. Entonces, esta piedra que puse como estela será para mí casa de Elohim, y de todo lo que me des, ciertamente apartaré el diezmo para ti. ¿Pero a quién se lo daba? Ahí está el asunto. Es que nunca tenía que ver con dinero. Ahí va. ¿Ven? Siempre tenía que ver con alimentos, con cosechas, con ganado. Estos son los únicos dos antecedentes por fuera de la ley. En la Biblia no hay otro antecedente que ni antes ni después de la ley que se vuelva a mencionar el diezmo. Pregunta, ¿estos dos diezmos por fuera de la ley parecen al diezmo que das mensualmente en tu iglesia en plata, apartándolo de tu sueldo mensual? No. Claramente no. No cumple con las características, de hecho. ¿Sí? Porque si fuese así, deberías darlo voluntariamente, deberías llevarlo en provisiones y no en dinero. Claro. Y encima, si querés tomar el labrán, deberías hacerlo de un botín de guerra. La gran mayoría de las iglesias, por medio de la persuasión y la manipulación, ¿qué te dan a entender? Sí, es voluntario el diezmo, vos hacelo voluntariamente, pero si no lo haces, tenés que saber que ese dinero no es tuyo, que es de Dios, que no estás cumpliendo, que no estás bien con el Señor. Ni hablar. Esa iglesia que tenía pegado el cartelito de quiénes daban el diezmo y quién no. ¿Te parece que eso es voluntario? No, Claro. no es voluntario, solamente voy a colgar acá que vos sos el único que no pusiste la plata si te tratan de rata. Lo que voy a decir A es ver. que mucha gente dice, bueno, pero en aquella época la gente daba el 10% de lo que tenía. Hoy no tenemos ni ganado, no estamos en la Ahí guerra, va. bueno, tenemos que dar de lo que tenemos, que es de la plata. Bien. Eso es lo que dice la gente. La pregunta sería entonces, ¿de dónde sale esta idea de diezmar? El diezmo Bueno, mensual. sabemos A ver. que los diezmos antes de la existencia de la ley de Israel no son los que se dan en la iglesia al día de hoy. ¿Entiende qué significa por fuera de la ley? Significa que no existía Israel como país. Ahí va. No se Claro. había formado Exacto. todavía. Por lo tanto, si no existía el país, menos va a existir la constitución de ese país. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a avanzar en el tiempo. La Ahora Biblia va a hacer un estamos salto en temporal. la ley. Ahora Israel sí existe como Exacto. país. Y a partir de ahora Dios le va a dar una ley para convertirlos. ¿Por qué tenía una ley? Porque era un país. Era un país, era una nación. Bueno, entonces entremos a ver los diezmos que estaban dentro de la ley. A ver Ok. cuál de estos diezmos de la ley podría tratarse del diezmo de la iglesia de hoy. Yo conté unos 5 diezmos. Ok. Encontré distintos, que tenían diferentes funciones, diferentes objetivos. Y todos los diezmos tenían la siguiente característica, que son obligatorios. Ok. Porque es una cuestión de ley. Yo no claro. puedo decir al presidente, Es un impuesto. no siento de pagar el impuesto país. Es No, un impuesto, tengo un tal problema. Ninguno de los diezmos de la ley es en dinero. Ahí va. Y ahora sí es oficial esto. O sea, acá no había posibilidad de... Che, Te doy oro. Claro, no. No, acá era alimentos. Eran cosechas y ganados. Van a ver que está especificado. Porque como esto es una ley, te dice... No es que vos diezmás como vos sentís. No es que decía, che, mira, no llegué a juntar el cabrito, te traje la plata. Claro, No funciona así. Solo era para quienes tenían cosechas o ganados. Por ejemplo, si en el pueblo de Israel había alguien que era carpintero, No no pagaba. tenía que diezmar. No diezmaba. Ah, mira. participaba del esquema de ofrendas. Ok. Que sí eran en dinero. Ok. ¿Sí? O podían ser en dinero o podían ser en cosechas, depende cuál era, porque tienen muchas ofrendas. Era un impuesto literal. Era un un impuesto. impuesto. Pero en este caso solamente aplicaba a quienes tenían cosechas, a quienes tenían tierras o a quienes Claro. tenían ganado, ¿sí? Que eran los que podían separar, contaban 10 vacas y separaban la vaca Ahí 10, va. por ejemplo. Y solo era para ciudadanos residentes en el territorio de Israel. Ok. O sea, si vos eras un israelita que vivías en Egipto, no diezmabas. Ok. Aunque tengas tierras en Egipto. Ok, se entiende. ¿Se entiende? Y vamos a ver que son varios. Vamos a empezar por el primero. Números 18, 21 al 24. Este diezmo que vamos a señalar ahora se llama diezmo levítico. Diezmo levítico. Ah, por las dudas, si nadie lo sabe, Israel, que era un país, estaba dividido en diferentes provincias o tribus, en este caso. Una de esas se llamaba Leví. ¿Qué pasaba? Leví, a diferencia de todas las demás provincias, Judá, Dan, Neftalí y demás, a diferencia de las demás, no tenían tierras para trabajar. Y si no tenían tierras para trabajar, ¿podían dar el diezmo? No. No. No el diezmo que van a dar las demás. Entonces, ¿por qué ellos no tenían tierras? Porque ellos estaban apartados como una tribu para que se dediquen a cuestiones de servicios espirituales a las demás tribus. Entonces, como no tenían tierra, ellos estaban entre las demás tribus. Ajá. Entonces, ¿qué les dijo Dios a cada una de las tribus de Israel? Bueno, cada una de las tribus va a apartar de su cosecha. La tribu de Judá va a apartar el 10% de su cosecha
y cada una y se lo va a dar a los ellos. levitas. Ahí va. Porque los levitas, como no trabajan la tierra, tienen que vivir de algo. Claro. Ajá. Este diezmo era de tribus que se le daban a los levitas quienes estaban dedicados 100% a las cuestiones religiosas del país. Esto está en números 18, 21 al 24. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en la tienda de reunión. El tabernáculo. Porque los hijos de Israel no se acercarán más a la tierra de reunión, para que no carguen pecado por el cual mueran. Solo el levita ejercerá el servicio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante Jehová como ofrenda alzada, lo he dado a los levitas por heredad, por lo cual les he dicho, no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel. Como todavía no había venido Cristo a llevarse todo el pecado, los levitas eran los que se encargaban de la tienda porque los demás no podían. Con la llegada de Cristo, con su muerte y su resurrección, Ahí está, por ya eso no quería que hay leamos. impedimento, entonces ahí ya no ¿Se hace acuerdan falta. el pasaje que dice que se rasga el Se velo? rasga el Claro. velo. Ahora sí, entendí. Otro pasaje dice que nosotros, la iglesia, Sí, es un reino de sacerdotes. Ahora vamos a pasar al diezmo, porque ¿qué pasa? Los levitas, como les dije, entre ellos iba rotando el oficio sacerdotal. Entre familias de los levitas, rotaban quienes se encargaban de la administración del tabernáculo o del templo, dependiendo de qué etapa Exacto. de Israel estemos. Y esa familia, como tenía un trabajo más dedicado y más pesado, se le daba el diezmo, lo que se conoce como el diezmo de diezmo o el diezmo de sacerdotes. Números 18 del 25 al 28, desde donde dejamos básicamente. Y habló Jehová a Moisés diciendo: hablarás así a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos de ellos que os he dado como vuestra heredad, Los que daban las demás tribus a los levitas, ¿qué hacían los levitas entonces? vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Jehová el diezmo de los diezmos. De lo que te Y dan el vuestras diezmo. ofrendas alzadas os serán contadas como si fuera grano de la era y como producto del lagar. Y así también vosotros presentaréis una ofrenda alzada a Jehová de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y de ellos daréis la porción reservada de Jehová al sacerdote Aarón. Básicamente, lo que hacían los levitas es de los diezmos de lo que ellos recibían, de los diezmos de las demás tribus, También ellos sacaban el separar el 10% y diezmo. se lo daban a la familia sacerdotal que esté dedicada Estaba al... todo pensado súper específico para que funcionara ese sistema nacional que Exacto. estaban manejando. Recuerden que la idea de Dios con Israel era una teocracia, es decir, Dios manejando una nación que se maneje con una jerarquía, casi había una jerarquía totalmente basada en cuestiones espirituales. Con respecto al diezmo de los levitas y al diezmo de diezmos, quiero sumar que hay denominaciones que ellos lo interpretan así. Los levitas es el equipo de líderes de la iglesia local. Claro. Y Diezmo de diezmo el grupo para los sacerdotal pastores. es el consejo de anciano de la denominación. De hecho, hay denominaciones vigentes que diezman así. La congregación le diezma a los pastores y los pastores le diezman al consejo de pastores. Wow, claro. Y acá se llevan puesto en donde, en todo caso, la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, el levita es el grupo de líderes de la congregación, Claro, tal que cual. Israel es el templo, Y, y que el además grupo que se anciano... da y además que es plata. No, esta cuestión de decir los levitas funcionaban y recibían su diezmo porque los demás no tenían el acceso directo al trono de la gracia. Con Cristo, los pastores predican, todos podemos acceder, ¿no? Todos podemos acceder al trono de la gracia, Sí. todos podemos acceder a ese perdón. No, pero nosotros seguimos siendo los levitas que hacemos, digamos... Pero la cobranza es Claro, nuestra. o sea, y se predican cosas opuestas porque justamente se oponen porque son dos momentos diferentes. Bueno, pregunta. A ver. El diezmo de levitas Sí. y el diezmo de sacerdotes, Sí. ¿es el diezmo que se da hoy en No. las iglesias? No. Pero Tampoco. pensémoslo un segundo. ¿Por qué? Primero, insistimos, acá son diezmos que son absolutamente obligatorios, se tenían que llevar al levita. No, si, pero- si dijésemos que el levita es el líder de la iglesia No. de tu congregación, estaría bueno que presenten el pasaje donde hagan la correlación entre una cosa y No, la pero otra. Acordate que ahora existe el llamado a tiempo completo en el ministerio. Entonces, Ah. ¿ven? No, pero Somos los tremendo. levitas, no vivimos del trabajo. No, Necesitamos que nos tremendo. mantenga el Pero plan. no es lo mismo, porque los levitas lo tenían que hacer, porque los demás no podían acceder, porque todavía no estaba la gracia. Llegamos a la conclusión de que ni el diezmo de levitas ni el diezmo de sacerdotes es el que hoy se da en la iglesia. De por sí, porque no podías ir con tu sueldo mensual Exacto. a decirle te voy a traer las moneditas. No. Otro diezmo más que se solía utilizar es el diezmo para fiestas religiosas.
¿Qué pasaba? Los israelitas, Tenían muchas festividades. muchísimas, y cada tanto, Millones. y alguna de esas festividades implicaba viajar. Ok. Por ejemplo, viajar al templo de Jerusalén, por ejemplo, una. Entonces, ¿qué pasaba? Dios, utilizando el sistema de fraccionamiento del diezmo, les enseñaba a ahorrar para poder sustentarse en ese viaje. Ahí va. Y no digan, che, no pude viajar a hacer este viaje religioso porque no tenía cosechas para mantenerme. Mirá vos. Entonces, leamos dale. A ver. Diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año. Y en el lugar que escoja, para que allí sea invocado su nombre, comerás ante Jehová tu Elohim el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vacada y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Jehová tu Elohim todos los días. Pero si el camino es demasiado largo para ti, de manera que no puedas llevarlo, por estar demasiado lejos de ti, el lugar que Jehová tu Elohim escogió para que allí sea invocado su nombre, cuando Jehová tu Elohim te haya bendecido, Miren esta, porque acá se larga la primera polémica. lo cambiarás por dinero y tomando el dinero en tu mano irás al lugar que Jehová tu Elohim haya escogido. Y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vino, en licor, y en todo lo que apetezca tu alma. Y allí comerás delante de Jehová tu Elohim y serás alegrado tú y tu casa. Acá, ¿qué dicen? Se armó la Primer festichola. argumento, te dice, Hacé lo que quieras. ¿ven? Acá se podía cambiar por plata. Lo que Dios le está diciendo a ellos es lo siguiente. Miren, si tienen que trasladarse, no hace falta que vayan con todas las vacas y con Claro. todas las ovejas y Claro, con todo el la cambian grano. por plata y- Cámbiala por plata y cuando lleguen al lugar, Pero era un diezmo que lo usaban ellos. claro, era para mantenerse en su Pero propio era un viaje. ahorro. Era un ahorro. Era para que ellos tengan provisión, para que ellos puedan Claro. comer en su propio Y viaje. el que no había tenido provisión o el que no se podía llevar la provisión, que se lleve la plata para comprar la provisión. Viáticos, dicen, exactamente. Claro, Son viáticos. ahí va, pero para ellos mismos. Hay personas que no saben, quiero creer que no lo saben, o bien que les conviene que no se sepa. Entonces dicen, miren, acá dicen que el diezmo que le tenés Claro. que llevar al alfolí de todos los meses lo podés cambiar por plata. Así que ven, aplica para los que cobran dinero. Bueno, se están pasando por alto que esto se trataba de un viaje con fines religiosos, el cual para ahorrarte tenés que trasladar todo tu vaquerío. Hay que leer. Lo cambies por dinero y luego cuando llegues al lugar vuelvas a comprar el Pero la alimento parte y en la lo que dicen consumas. que lo uses para todo lo que queda tu alma, comprar el vino, el güey y el coso, ¿no? ¿Vos querés hablar de contexto? Para mí Claro. arrancan las páginas de la Biblia. Bueno, pregunta. ¿El diezmo que era para fiesta religiosa o para viaje religioso es el diezmo que das No. en tu congregación? Ahí Dios te está enseñando a ahorrar. Vamos con Deuteronomio 14, 28 al 29, ¿Qué Pablito. diezmo es este? Este diezmo, a diferencia de otros, se daba cada 3 años. Ok. Israel era un país tan bien administrado por Dios que casi no había pobres. Pero si llegaba a haber pobres, que generalmente venían de viudas, Familias o que venían de decían. algún extranjero, Dios tenía preparado esto, miren. Al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene porción ni herencia contigo, y el prosélito, Es el decir, alguien que huérfano, adhiere a la creencia pero que no es... un extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades, y comerán y serán saciados a fin de que Jehová tu Elohim te bendiga en toda obra que hagas. Y Dios te bendiga en toda obra que hagas, ya me lo imagino. Es Y es que- más para que Dios te Es que bendiga. era realmente así. O sea, Dios realmente bendecía si vos seguías la ley que Dios le había dado a Israel. Ahora, si esta ley la aplicaba en Siria, ¿funcionaba? No. Porque Claro, Siria era tenía para que cumplir ahí. la ley de su rey. Exactamente. Ahí se aplicaría un versículo del Nuevo Testamento. Tenés que orar y sujetarte a tus autoridades. Esto más que un diezmo es como una ofrenda hacia el necesitado. No le están No, dando porque al que acá no no, acá tiene. no había opción de que vos no sientas de darlo. Ah, no lo no tenía era que como... hacer. Era una Ok, obligación. era Era una obligación. O sea, Cada 3 años. pregunta, ¿el diezmo que se apartaba cada 3 años de las cosechas y se le daba a la gente pobre o al extranjero, es el diezmo que das en tu iglesia? No. Bueno, vamos con el último diezmo mencionado en la Biblia. Me gusta hacer ese ruido. Primera de Samuel 8, 14 al 17. Este diezmo viene mucho más adelante, Sí. cuando el pueblo de Israel le pide a Dios un rey como las demás naciones. Sí. Entonces Dios le dice, ojo, que los reyes de las demás naciones aplican un sistema... Y tomará vuestros campos y vuestros viñedos y vuestros mejores olivares y los dará a sus esclavos. Y diezmará vuestras sementeras y vuestras viñas para darlas a sus eunucos y a sus servidores. Y tomará vuestros esclavos y vuestras esclavas y vuestros jóvenes más escogidos y vuestros asnos y los empleará en sus propios labores. Bueno.
y diezmará vuestro rebaño y vosotros mismos le seréis por esclavo. Les estaba diciendo al pueblo de Israel de este rey que estaban pidiendo. Exacto, lo que está diciendo es, ustedes quieren un rey como las ¿Están demás seguros? naciones, miren que los reyes de las demás naciones Hacen le diezman estas cosas a su pueblo. Si Exactamente. ustedes quieren, le va a pasar esto. Bueno, el diezmo de gobernantes, ¿es el diezmo que estás dando en tu iglesia mensualmente? Son los impuestos que pagamos para el gobierno. Es exactamente eso. Es exactamente eso. ¿Qué pasa? Acá también se toma en otro pasaje donde, como por ejemplo, al pastor o al líder se le llama el ungido, como se le llamaba al rey de Israel. Ay, por favor. Como se le llama, exacto. Pero ¿cuántos ungidos hay? Si ahí hay un solo ungido. Este que vimos recién Tampoco. es el último diezmo que la Biblia menciona. Sí. Así todo se le encuentra un argumento para Sí, sostener para el diezmo todo. en los días de hoy. Por ejemplo, ya puse un argumento, Jesús no abolió la ley. Entonces, si te dice, si Jesús no vino a abolir la ley, entonces ¿por qué nosotros no cumplimos con la ley si Jesús no la abolió? Ustedes saben que la iglesia en el primer siglo, en el libro de los Hechos, renegaba mucho con este tema, porque ellos no lograban entender que la iglesia no era lo mismo que Israel. Porque los primeros cristianos salieron de los judíos, iban a llevar el evangelio y a la vez le llevaban la ley de Moisés. Cuando hablamos de la ley de Israel, o de la ley de los judíos, ahí había leyes rituales, había leyes festivas, Claro, había leyes espirituales. Sí. Por ejemplo, los 10 mandamientos no eran lo mismo que las festividades. Claro. Entonces, había leyes que sí la podían cumplir por mera obediencia. Por una cuestión hasta cultural, te digo. Pero el propósito, en definitiva, de la ley como concepto era demostrarle de que ninguno de ellos era capaz de cumplirla. Claro. Por lo tanto, Jesús, como bien dicen, Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Exacto. Y Él fue en el todo único. caso, si hay algún cumplimiento de la ley de nuestra parte, la tenemos en Cristo. Acá viene otro argumento. Malaquías 3:8. ¿Engañará el hombre a Elohim? Porque vosotros me habéis engañado. Pero decís, ¿en qué te hemos engañado? En que los diezmos y las primicias están aún con vosotros. Ahí está, ¿ves? Entonces, Sí. Me robaste. Solo miráis por vosotros mismos. A mí me engañáis y la nación ha llegado a su fin. Traed pues todo el producto de la tierra al tesoro y habrá rebusque en él. Luego probadme en esto, dice Jehová Sebaot. Si no, abriré para vosotros las cataratas de los cielos y derramaré mi bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Bueno, este es el Oh, pasaje y este. que en otras versiones traigan los diezmos al alfolí. Este es el culpable. ¿Verdad? Tal cual. Bueno, acá está el asunto. Vamos A a, ver, Probadme, explícalo. Probadme. Oh. vamos a suponer que nosotros somos de los que creen que sí deberíamos cumplir la ley. sí. Ok. Bueno, ¿sí? La ley del diezmo es muy específica. Te dice cómo darlo, cuándo darlo y a quién dárselo. Claro. Acá... Y no es un solo diezmo. No, pero vamos a suponer que es un solo diezmo. No. Vamos a suponer que Porque un solo vamos a tratar de ser empáticos con el hermano de la ley. Bueno, vamos al siguiente. Yo quiero dar los diezmos en el alfolí. ¿Saben lo que es el alfolí? No. Es el granero del templo de Israel. Claro. Es decir, el templo de Israel, que era un Tenemos- edificio que, claro. por cierto, no era un lugar para congregarse. La gente podía entrar a lo sumo al patio, Sí. que era el atrio. El resto estaba relegado para el sacerdote, Salo para los que levitas. cobraba por hacer eso. Cobraba el diezmo de diezmos. Si yo quisiera llevar el diezmo al granero del alfolí de Israel, Sí. hay un problemita. No existe. Porque fue derribado por el último templo que hubo de Israel. Claro. Fue derribado en el año 70, cuando Roma invade Jerusalén. Solamente quedó el muro de los lamentos. Pregunta, ¿puedo yo cumplir la ley en llevar el diezmo al alfolí? Literalmente no. Entonces, Claro. ¿qué se hace? Técnicamente ¿Qué no. se hace para tratar de cumplir esto? Te ponen un altar. Hagamos un alfolí para El nosotros. reemplazo del templo judío de Israel ahora es el templo de la Claro, otra pero cuadra de es- tu casa. Pero esa es una Claro. interpretación humana. ¿Hay algún versículo que actualice dónde es el alfolí ahora? Claro. Claro. ¿no? Podrían buscar en el Nuevo Testamento, donde quieran, de hecho, algo que diga, bueno, la iglesia no lo puede dar más, ni siquiera el judío lo puede dar más en el templo judío, en el templo de Israel. Claro. Vamos a darlo en el templo que dice Jesucristo Zacatanga. No quedó bien lo que dije. Vamos a sacar esta Claro, parte. sí, Pero porque es que te había- dicen, bueno, pero es un principio. No, bueno, pero entonces, claro. Pero te dicen, no puede bueno, ser. como lo daba el judío en el templo judío, vos llevalo a tu congregación local. Pero acá viene el asunto. Para el judío, ¿era una opción decirle al que administraba el alfolí en el templo, decirle, mira, no te lo voy a traer a vos, lo voy a dar en la sinagoga de acá a la vuelta mejor? No. No, era una ley. O sea, ellos tenían que cumplirlo porque si no, si ellos llevaban el diezmo y lo llevaban a la sinagoga de la vuelta a su casa, no estaban cumpliendo con la ley. Claro. La verdadera pregunta sería,
¿Cómo se sostiene la idea, el concepto del diezmo todavía? De hecho, es hasta ilógico, porque ni siquiera es inteligente. Porque ponele que vos querés sacar el dinero de alguna manera. ¿No sería acaso más fácil decir, che, necesitamos ingresos para sostener? ¿Les gusta el aire acondicionado del templo? ¿Les gusta el camión? Algo más honesto. Necesitamos que colaboren, muchachos. Claro, tal cual. Para ir finalizando y ya terminar, otro argumento que puse, Mateo 23:23. Uy, Nuevo Testamento. Claro, ¿qué te dicen? Mateo, A Nuevo ver, ¿qué dice Testamento. Mateo? Entonces aplica. Entonces, pará, Jesús diezmó y si Jesús fielmente. valida el diezmo, tenemos que dar el diezmo. Claro, bueno, mira, vamos a leerlo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¡Ay, pará! Ya sé la respuesta. A ver. Porque los fariseos seguían en la ley. Jesús no había muerto. El Nuevo Testamento arrancaría luego de la muerte de Cristo, pero acá viene el asunto. Luego incluso del nacimiento de la iglesia, en una dispensación diferente, el pueblo de Israel siguió existiendo como nación, como país que tenía su propio territorio, hasta el año 70. Pero acá está el asunto. ¿Jesús de qué país era? ¿Qué nacionalidad tenía? ¿Era judío? Claro. Sí, era de Judá. Los fariseos y los escribas, ¿de qué país eran? También. Del mismo. Sí. Por lo tanto, ellos tenían que cumplir ¿qué ley? La ley de ese Y país. sí, claro. Entonces Jesús lo que le dice a los escribas y fariseos, le dice, muchachos, está bien que ustedes cumplan con la ley de Israel, con la ley de Judá en ese caso, Sí. está bien que ustedes lo cumplan, sigan diezmando el eneldo. Fíjense, siempre alimento, Ajá. nunca plata. Sí, no es bueno. como la mujercita que dio una monedita, porque eso era una ofrenda. Sí. Esto era alimento. Sí. Entonces dice, muchachos, está bien que ustedes den el diezmo y que cumplan con los diezmos y con todas las ofrendas y demás. Pero era necesario que ustedes cumplan con la ley, pero que también hagan esto otro. Claro. Jesús le está diciendo, es necesario que también den su corazón. Si yo soy pastor de una iglesia y en la iglesia levanto diezmos, lo que yo creo que es lo más honesto, que hay algunos que lo hacen, me encontré con varias opciones. Hay algunos que siguen insistiendo, no sé cómo, en que el diezmo que dan en la iglesia es un diezmo bíblico. Sí. Hacen un rejunte del diezmo de los levitas, del diezmo del sacerdote, con el diezmo y con el diezmo que se puede intercambiar por dinero para los viáticos, y te hacen un rejunte y te dicen, ese es el diezmo de la iglesia. Sí. Claro. Bueno, ante ese argumento, literalmente, yo lo que te digo es una red flag muy grande. Claramente se ya han puesto absolutamente todo. Ahora, hay congregaciones que sí admiten que el diezmo no es bíblico, pero no lo dicen. Donde dicen, nadie se los pide, lo traen ellos. Claro. Claro, pero te aprovechás de la costumbre. Y, para mí, que esta sería la más honesta, si vos le aclarás a la congregación, si vos le aclarás a tu hermano que está diezmando, que lo puede seguir haciendo como una ofrenda, como algo... Lo raro sería que siempre sea el 10%, que Dios nunca te ponga dar más. Claro. Pero si vos le aclarás que la persona no está diezmando según la Biblia, está haciendo... Claro. Está aplicando el 10% nomás. Claro, que O sea, no le está dando a Dios lo que es de Dios y que no se mide su espiritualidad si lo da y o que, no. y que lo que está haciendo no tiene que ver con ninguno de los pasajes de la Biblia que hablan del Eso, diezmo. sobre todo eso. Y si es simplemente para mantener el templo, eso ya es una conversación aparte. Ya Es que templo y el todo. corazón esté puesto donde tiene que estar, ya es una conversación Y sí, aparte. Como dice él, pero claro. vos querés dar el diezmo, Tal cual. el 20%, el 15%, el 30%, da lo que vos quieras. cual. Que no sea por una obligación que está mal Exacto. tomada, O sino por- que sea algo de corazón. Tal cual. Para finalizar, muchachos, Sí. es esto. Ningún diezmo que vos puedas dar en actualidad, ninguno, aunque tengas ganado y cosechas y separes el 10% de tu ganado y tu cosecha, tampoco aplicaría. Exacto. Porque no lo podría llevar al lugar donde Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que llevarlo. Claro. Si vos, aún así, voluntariamente, de corazón, querés sacar la 10ª parte y ofrendarla, está bien. Lo único raro de eso sería que... ¿Por qué Dios siempre solamente te pide el 10%? Claro. Quizás un día Dios te pide el 50%. Claro. O te pide el 40%. Tal O cual. todo. Pero ya no sería diezmo. Tal cual. Ya sería ofrenda.